El Ministerio Luz a las Naciones presenta al pastor Jacob Mirón, con un mensaje que te impactará y que te ayudará a cumplir el propósito de Dios para tu vida y la de tu familia. Y a continuación el pastor Jacob Mirón y su programa Luz a las Naciones. Vamos a leer la palabra de Dios de la manera siguiente. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12, dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Donde mora quién? Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a comer fornicación y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. 12:16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Tome su lugar en esta preciosa tarde. ¿Se ha dado cuenta ya que estamos estudiando o vamos a empezar a estudiar la tercera carta a la tercera iglesia de Asia? Interesante que todas las cartas llevan el mismo orden, ¿cierto o no? Todas las cartas llevan el mismo orden. Eso me da a entender a mí que Dios, nuestro Dios, es un Dios ordenado. No sé si alguien me está escuchando. Todas llevan el mismo orden. La introducción se da a conocer el autor, el corresponsal, quién envía o quién inspira esa carta cuando tienen oídos. Porque quien la escribió fue Juan, pero ¿quién la inspiró? El Señor. Interesante. Vea como hoy las noticias, ¿verdad? Los que hablan ahí en las noticias simplemente son unos mopeds. Dicen no lo que saben, sino alguien más ya lo redactó. Amén. Pero la inspiración de Dios va más allá del conocimiento humano. Dios me demuestra el orden con que hace las cosas, el orden con que transmite el mensaje. Y de primera a primera vemos, mi amado hermano, y notamos, mis amados hermanos, quién es el que está dando ¿qué? El mensaje a esta iglesia de Pérgamo. Dice, y escribe al ángel, o sea, al líder de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda, ¿qué dice? De 2 filos. Me llama la atención que en cada carta o a cada iglesia Jesús se presenta de diferente forma. ¿Cierto o no? A esta iglesia se le presenta como
El Dios que tiene la espada de dos, ¿qué? De dos filos. En otras palabras, la descripción que Jesús pone a esta iglesia de sí mismo es como una descripción, mi amado hermano, de autoridad de justicia. ¿Cuántos tienen oídos? Se presenta ante la iglesia como el juez, como el ejecutor. ¿Cuántos tienen oídos? Porque ¿qué es la espada que sale de su boca? Es la palabra de Dios. Hebreos 4:12, ¿qué dice? Porque la palabra de Dios es viva y es poderosa. En su palabra dice eficaz. Aquí dice poderosa, filuda, cortante, y tiene dos filos. ¿Cuántos tienen oídos? Otras palabras, Jesús se está presentando de tal manera para hacerle a saber a su iglesia que el Señor viene y tiene ya lista su espada para hacer juicio. Vuelvo y repito, los mensajes a las 7 iglesias no son para el mundo, no son para el que no cree en el Señor. El mensaje para las 7 iglesias es solo y exclusivamente para la iglesia del Señor. Señor Jesús no tiene ningún negocio en estas 7 cartas para los del mundo, para los pecadores, para los rebeldes. Estas 7 cartas son únicas y exclusivamente para sus hijos. Pero como Dios lo ve todo y lo sabe todo, pero en este caso a esta iglesia solo así se le presenta como el Dios que tiene la espada de dos, ¿qué? De dos filos. Viene como quien dice a establecer un juicio, a llamarle la atención a esta iglesia, mis amados hermanos. También cuando hablamos de la espada de dos filos, vamos rápidamente a Apocalipsis 19:15 para que nos demos una idea más de esa espada. O sea, la razón por la cual se presenta Jesús y qué significa cuando Jesús se presenta con esa espada de dos filos que sale de su boca. ¿Lo tenemos? De su boca, dice, sale una espada aguda para herir con ella, ¿qué dice? A las naciones, y él las regirá con vara de hierro. En otras palabras, cada vez que Jesús aparece en visión, que de su boca sale una espada de dos filos, está hablando de justicia. Para entenderlo como buen latino, el Señor le dice o le está diciendo a la iglesia: vengo a arreglar cuentas. Oiga bien, esa misma espada que sale de su boca la va a usar para quienes también, pero al final para los pecadores, para las naciones. Pero en esta visión a las 7 cartas, esa espada de dos filos es solo para la iglesia. ¿Usted ha visto cómo hacen filete ahí cuando alguien va a pescar y cómo filetean el pescado? Eso está diciendo el Señor. O te dejas filetear por la palabra. Hay un coro muy antiguo que se llamaba la tijera fina. ¿Cuántos lo han escuchado? La tijera viene y ¿qué? Y corta lo que no se necesita. Amén. Como aquellos que apodan los árboles. ¿Qué es lo que cortan del árbol? Lo que está por demás. Hermano, el Señor no viene a darte besitos de ¡ay, qué chulo está mi niño! ¿Cómo se vistió hoy en la iglesia? Él aparece con su espada de dos filos. ¿De cuántos filos, hermano? Mire, no son como los machetes allá, mi hermano, que a veces usábamos para cortar, mi amado hermano, que era más fácil cortar con los dientes que con esos machetes todos oxidados. La espada del Señor tiene dos filos. ¿Qué significa? Corta para allá y corta para acá. No se le escapa absolutamente ¿qué? Nada.
Absolutamente nada. Esa espada se mueve tan rápido de la izquierda para la derecha, mi amado hermano. Y cuando la usa, puede ser devastador. Yo no sé si alguien me está escuchando. ¿O no dice la palabra en Hebreos que dura cosa es caer en las manos del Dios vivo? Eso ya nos enseña hoy en las iglesias. ¿Por miedo a qué? A que la gente se vaya. Hoy las religiones están luchando y peleando y hasta guerreando por ganar ¿qué? Feligreses, adeptos, seguidores. Mas el Señor, en vez de decir, si vengan todos los chulitos, vengan, que yo aquí les voy a dar dulcitos. No, Él dice, yo me presento a mi iglesia con la espada de dos filos, porque si querés ser la iglesia del Señor, tenés que saber cómo Dios es, cómo Él es, cómo está en su trono y cómo llegaré a ese trono. Dice, ¿quién llegará al monte santo de Dios? El limpio de manos y puro de el limpio de manos y puro de corazón. Tan simple como eso. Imagínense, eso era en el Antiguo Testamento. Ahora imagínense ahora lo que Jesús espera de nosotros. Cuando tienen oídos. En otras palabras, la introducción de esta carta no es tan happy face, no es tan feliz, ¿verdad que sí? Como la introducción que le hizo a Esmirna. Qué hermosa introducción que le hizo Jesús a la iglesia de Esmirna, ¿verdad que sí? Soy el primero y el último, el que estuve muerto pero ahora vivo. En cambio a esta iglesia le dice, yo soy el que tiene la espada de dos filos. Él no anda con cuentos, hermano. Esa es la verdad. Se abusa hoy de la gracia, pero eso no quiere decir que Dios no establecerá su juicio. A Él no se le va a escapar absolutamente nada. Como quien dice, esta introducción es una introducción de advertencia. Diga conmigo, advertencia. Como cuando el padre le dice al hijo, si llega a agarrar la llave de ese carro, ya sabe que le va al papá. Yo soy el que de mi boca sale una espada, ¿qué dice? De dos filos. Esta es la primera introducción negativa que Dios hace a una de sus iglesias, por la razón de que estaba Dios a punto de hacer juicio contra esta iglesia. Y vamos a estudiar por qué razón el Señor iba a establecer su juicio, mis amados hermanos, sobre esta iglesia. Esta iglesia de Pérgamos en su mayoría estaba compuesta no de judíos, sino de gentiles. Amén. Como vemos hoy aquí, ¿verdad? Guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, mexicanos y unos cuantos suramericanos. Así era la iglesia de Pérgamo. En su mayoría eran, mi amado hermano, eran gentiles que habían venido, habían escuchado la palabra de Dios y se habían convertido a nuestro Señor Jesucristo. Luego, mis amados hermanos, como hemos estudiado ya en los momentos pasados, esta iglesia, al igual que las demás iglesias, estaban en situaciones pero tan difíciles, una por la persecución, otra, mi amado hermano, por el paganismo que estaba agobiando a estas naciones. Como lo dijimos, eran obligados que una vez al año se presentaran con el César, con el emperador,
y lo adoraran como Dios. Y aquel que lo adoraba le daban un certificado. Y aquel que no le encontraban ese certificado, segura muerte. Parecido a lo que va a suceder en los últimos tiempos, ¿no? ¿El sello de qué? El sello del anticristo. Eso va a ser duro, eso va a ser difícil. Esta ciudad de Pérgamo, mi amado hermano, voy rápidamente, era un centro, era una ciudad tan importante para las religiones paganas, cultos paganos. Aquí es donde se adoraba, mi amado hermano, a Atena, se adoraba a Asclepios, se adoraba a Dionisios, que también era conocido por el nombre de Bacchus, el dios de la borrachera. Imagínense, hermano, esto no es nada nuevo. Hoy, ¿cuántos nombres de santos tenemos? Bueno, no aquí, ¿verdad? Pero en nuestros países. Para cada, el dios de la lluvia, el dios del maíz, el dios de la serpiente, la virgen de la cueva, la virgen de la serpiente. Todo esto viene de los, mi hermano, de todos los ancestros, mi amado hermano, paganos, de los griegos, de los romanos, de los de Babilonia. De ahí arrastraron todo esto. De ahí copiaron todo esto los romanos y lo trajeron a los latinos. No sé si alguien me está escuchando. En esta ciudad de Pérgamos se adoraba, mi amado hermano, al emperador como que si fuera el Dios. Es más, esta ciudad de Pérgamo fue la primera ciudad en construir, mi amado hermano, un templo a César. Fue la primera ciudad en el mundo de construirle un templo, mi amado hermano, al César. La adoración a este emperador era tan grande que llegó al punto, mi amado hermano, que llegó a constituirse en un culto, como hacemos nosotros culto a Dios, servicio a Dios. Entonces el emperador ya no se miraba ahora como el jefe máximo de la nación o el jefe máximo de todo el ejército de Roma, sino que ya fue instituido que el emperador era conocido y respetado como un dios. Y en esta ciudad de Pérgamo fue donde construyeron la primera ciudad dedicada, mi amado hermano, a César o al emperador de Roma. ¿Sabe qué es lo más triste? Que a base de esa adoración a César, también se les permitía a ellos adorar a otros dioses. A diferencia que el cristianismo, ¿verdad?, adora a un solo Dios. A un solo Dios. Que la palabra dice muy claro: no tendréis delante de mí dioses, ¿qué? Dioses ajenos. No tendráis delante de mí dioses, ¿qué? Ajenos. En otras palabras, en esta ciudad llamada Pérgamo, ahí estaba esta iglesia. En medio de ese mundo, mi amado hermano, lleno de total, ¿qué? Oscuridad. Vamos al versículo 13, por favor. Yo conozco tus obras. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Que Dios conoce, ¿qué? Todo lo que usted hace. Y no voy a pasar más tiempo en eso. Todo lo que usted hace, sea bueno o malo, obra buena, obra mala, Dios la sabe. Dios lo sabe, ¿qué? Todo. Lo que haces delante de mamá o escondido de mamá, delante de papá o escondido de papá, Dios lo sabe todo. Lo que haces en el trabajo, delante del jefe o a espaldas del jefe. Ay, ese amén. Siempre, cuando está el jefe, y todos ahí echándole ganas, hasta la máquina funciona más rápido. Pero cuando el jefe se va, y peor cuando le dice, voy a estar 3 días fuera, ay Dios, papelito se tira. Pero Dios, ¿qué dice? Yo conozco todo lo que tú haces.
He knows everything. Él sabe absolutamente todo. Sigamos. Conozco también dónde vives. Y sé que donde tú vives, ahí está el trono de Satanás. Ahí está el trono de ¿quién? Preste atención. Las operaciones de Satanás estaban en todo el mundo hace 2000 años. Pero el trono estaba en Pérgamo. Le voy a poner un ejemplo, pues, una ilustración. Siempre me gusta dar ilustración para que entienda mejor. La compañía HP tiene subdivisiones, tiene empresas, oficinas casi en todo el mundo. ¿Cierto o no es cierto? Pero ¿dónde está su trono? ¿Dónde está su main headquarter? ¿Dónde está? Donde hace todas las operaciones HP. Ahí en el 249 está. Pasando la 1960. Ahí están las main headquarters. Ahí está el trono del HP. Esto es interesante, hermano. Es más, le voy a decir algo y apriétese más el cinturón. El trono de Satanás no está en el infierno. El infierno es el lugar donde el diablo va a pasar miserablemente, castigado, mi amado hermano, condenado toda la vida. ¿O no leemos suficiente los evangelios? Que el príncipe de este mundo, ¿quién es? Satanás. ¿No se ha dado cuenta usted que en ciertos países, en ciertas áreas, en ciertas ciudades, suceden cosas tan trágicas que usted dice, pero ¿cómo es posible que en este lugar sucedan tantas cosas así? Puede ser que ahí el diablo tenga un trono. Él opera en todo el mundo, pero escoge ciertos lugares para establecer su trono, como decir su centro de operaciones, donde se reúnen ellos, donde hacen los meetings. Todas las potestades, las huestes del infierno, los gobernadores y la cabeza de ellos que es Satanás. ¿Dónde está el trono de Dios? En el cielo. El trono de Satanás aquí en la tierra. Y no voy a entrar tan profundo en eso porque no es el centro del mensaje el día de hoy. Y le voy a explicar por qué. Sé dónde vives. Lo que Jesús le está diciendo es, no es tan ideal el lugar donde tú vives para un cristiano. Porque tú vives exactamente en el epicentro donde el diablo tiene su centro de operaciones. Jesús lo sabía. ¿O no lo sabe Dios todo? Usted ha escuchado, hay un lugar ahí por Veracruz, ¿verdad? Catemaco, donde hay mucho brujo, mucho brujería y todo eso, y es increíble. Pero Pérgamo, por la opinión de Jesús, no mía, era en ese tiempo un centro de operaciones donde el diablo tenía su trono y dirigía las operaciones infernales en este mundo. Pero no se ponga triste, porque hay buenas noticias dadas por Jesús. Dice que las puertas, mi amado hermano, que la iglesia del Señor prevalecerá aún contra el mismo infierno. Y nada lo podrá derrotar a la verdadera iglesia del Señor. Y a su nombre. Bendito sea Dios. Como quien dice que ahí se reunían y de ahí desataban todos los planes para llevarlos a cabo en todo ¿qué? En todo el mundo. Ahí se reunían.
Yo no sé en qué país puede estar ahora el trono de Satanás. O en qué ciudad puede estar el trono de Satanás. Pero después de que escuche esta enseñanza, usted va a saber qué país es. Yo nombres casi no me gusta mencionar. Me gusta darle información a usted. Para que a base de esa información usted pueda discernir. Aun cuando hablo de los falsos maestros, nunca menciono nombres. Mi deber es darle información a usted, las características, las formas que opera un falso maestro para que usted mismo lo detecte. Yo hago mi trabajo y usted hace el suyo. Suplirle la información y a través de esa información usted tendrá discernimiento. Pero esa es la verdad. Esta iglesia, si hablamos humanamente, estaba en el peor lugar. Y Jesús lo reconoce. Sé que estás en el mero centro, en el mero epicentro, donde el diablo desata todas sus operaciones infernales. Sé dónde moras. Sé dónde vives. Y es donde está el trono de ¿quién? De Satanás. Vea, en Esmirna el diablo tenía una sinagoga. Amén. Pero en Pérgamo el diablo tenía su trono. ¿Ve la diferencia? Una sinagoga es un lugar donde se enseña, sea la verdad o sea lo chueco, lo falso. Pero en Pérgamo, mi amado hermano, ahí donde Satanás tenía, mi amado hermano, su trono, como decir, su residencia permanente. No era una buena localidad para que la iglesia de Pérgamo estuviera humanamente hablando, espiritualmente era la mejor. Porque para eso nos ha llamado el Señor, para destruir las obras de Satanás. Para eso nos ha llamado, mi amado hermano, nuestro Señor. Bendito sea Dios. Vamos a seguir el verso 13. Pero, ¿qué dice? Pero retienes mi nombre y no has negado, ¿qué dice? Mi fe. Pero retienes mi nombre y no has negado, ¿qué? ¿Se da cuenta cómo las cartas llevan el mismo orden de Jesús? Empieza Jesús diciéndole las felicitaciones, ¿sí o no? O los reconocimientos. Porque Dios es un Dios que reconoce. Si tú haces algo bueno, Él lo reconoce. Pero si haces algo malo, también te lo va a reconocer. Te lo va a dejar saber, en otras palabras. No sé si alguien me está escuchando. Si usted ama a alguien, usted le va a decir a esa persona lo que a usted no le parece. Porque si usted no se lo dice, usted mismo está dañando la relación. Amén. Pero se lo va a decir con amor, como lo hace Dios. Cuando Dios nos reprende es con amor, no con enojo, ni con ira, cuando usted tiene oídos. Pero aquí viene Dios y empieza ¿qué? A felicitarlos. En inglés se dice congratulations, ¿verdad? Dice, pero retienes mi nombre y no has negado ¿qué? Mi fe. Esta pregunta me la han hecho por televisión, pastor. ¿Qué se refiere la palabra cuando dice que ahí en Pérgamo estaba el trono de Satanás? What that means? ¿Qué significa? ¿No se ha hecho usted esa pregunta? Yo sé, pastor, que usted dice que ahí donde están las operaciones, pero ¿a qué se refiere el Señor Jesús para determinar que ahí estaba
en Pérgamo el trono de ¿quién? Satanás. Bueno, déjeme hacerle un recuento de lo que sucedía ahí en esa ciudad para que usted tenga una idea. Número 1, dijimos, se adoraba a quién ahí, a César, como que si fuera quién, Dios. No es lo mismo que sucede hoy en nuestros tiempos. El mayor líder jerárquico de una de las más grandes religiones de este mundo, lo comparan con Jesucristo. Lo ven como que si fuera el mismo Jesucristo. No sé si alguien me está escuchando, sin saber que después de los 100 años va a estar ahí comido por los gusanos, al igual que cualquier persona como nosotros. Número 1. Número 2, en Pérgamo, mi amado hermano, ahí estaba otra de las 7 maravillas del mundo. Un altar que se había hecho para el dios Zeus. Le llamaban el Dios Supremo. Era una de las maravillas del mundo, este altar que se le había hecho. Se le había hecho ese altar en el lugar más alto de Pérgamo. Este altar, dice, tenía un trono bien inmensamente alto. Como quien dice, antiguamente se usaba la palabra Acrópolis para mencionar un lugar, el más alto del lugar donde alguien vive. Bueno, por ejemplo, en mi pueblo no hay Acrópolis porque todo es plano. Pero hay lugares como San Luis Potosí, como el occidente de Guatemala, donde hay lugares más altos que otros. El lugar más alto se le llamaba Acrópolis. Bueno, el trono, el altar para Zeus, el dios Zeus, estaba en el lugar más alto. Amén. Y si usted le gusta la historia, se da cuenta que la mayoría de religiones donde ponen sus dioses es en los lugares más altos. Así estaba el altar para Zeus, mis amados hermanos. Pero hay otro detalle que me llama mucho la atención. Había otro dios ahí en Pérgamo que se adoraba también. Amén. Y se llamaba Asclepios, el dios Asclepios, que era el dios de la sanidad. Otras palabras, se adoraba al César, se adoraba a Zeus, se adoraba a Asclepios. A este dios Asclepios le conocían o le llamaban el dios de la sanidad. Un hombre muy reconocido en la historia, muy famoso, vino de esta ciudad llamada Pérgamos. Él se llamaba Gailón, con Y. Gailón fue el segundo más famoso, mi amado hermano, conocido en la medicina en el mundo antiguo. Solamente le ganaba, y usted sabe este nombre, Hipócrates. Este era el único que estaba por encima en cuanto al conocimiento de medicina sobre este hombre llamado Gailón. Ahí en esta ciudad de Pérgamos estaba una escuela de medicina. Era un lugar muy famoso de medicina. Pero mezclado con la medicina, también mezclaron las supersticiones, las hechicerías, las brujerías. Y el emblema o la insignia o el logotipo, como usted le quiera llamar, del ídolo para el dios Asclepios, ¿sabe cuál fue? Una culebra. Una culebra. Si usted ha visto el símbolo médico, ¿qué es lo que usted ve ahí? Ese era el dios de la medicina.
Cuando usted iba al templo o cuando alguien iba al templo de este dios Asclepios para ser sanado, en el templo habían culebras, mi amado hermano, no dañinas, no venenosas. Las ponían ahí en todo el templo, las soltaban adentro del templo. Y supuestamente para ser sanado, las personas iban y se acostaban en el templo y dejaban que las culebras le pasaban por encima. Las personas tenían que dormir una noche ahí adentro del templo. Y aparentemente en esa noche eran, mi amado hermano, sus cuerpos sanados con ese poder satánico, por supuesto, de ese dios llamado Asclepios. La misma astucia de la serpiente antigua. ¿Quién engañó al primer hombre? ¿Quién hizo pecar al primer ser humano? La serpiente. ¿Quién está haciendo pecar ahora a todo mundo? La serpiente. Usted ve al doctor, ay, qué chulo se le ve el logotipo ahí. Paganismo, idolatría, mezclado con hechicería, brujería, esoterismo. De ahí viene todo eso, mi hermano. Si la gente leyera un poco más de historia, se dará cuenta de dónde viene la Virgen María, de dónde viene la adoración de los santos. No viene del Dios del cielo, viene de todas esas culturas paganas que han, mi amado hermano, caído presa del engaño, de la mentira de Satanás, haciéndoles creer que eso les acerca a Dios, mientras que Dios lo ve todo diferente. ¿Sabe por qué Dios consideró a esta ciudad el trono de Satanás? Por lo mismo que le acaba de leer. Ahí tenía su centro de operaciones y mire cómo tenía esta ciudad. Triplemente engañada. En vez de adorar al Dios vivo, estaban adorando al emperador, estaban adorando a Zeus y estaban adorando a este Dios, mi amado hermano, al Dios de la medicina. Y Dios considera a esta ciudad el trono de ¿quién? De Satanás. Y en medio de esta ciudad que era considerada por Jesús el trono de Satanás, estaba esta iglesia del Señor Jesús. Eso es lo lindo, mi amado hermano, que no importa en medio de qué estemos, en medio de qué basurero diabólico estemos, hay un Dios que reconoce que hay una iglesia, hay un pueblo. Oh, yo que usted era, Señor, gracias, gracias, porque no te has olvidado de mí. Solo lindo de mi Dios y a su nombre. Y me encanta lo que dice Jesús. Pero retienes mi nombre y no has negado ¿qué? Y no has negado. En otras palabras, Jesús le está diciendo, has sido fiel conmigo. Has sido fiel con mi nombre cuando estén oídos. No has negado mi fe, no has negado mi evangelio, no has negado el mensaje de salvación que es por fe ahora. Dice el Señor, y no has negado mi fe. Cuando usted va ahora y le presenta el evangelio a alguien que le dice, ay, no, fíjese que yo nací católico y con esa fe católica voy a morir. ¿Jesús menciona católico aquí? ¿Menciona Jesús fe cristiana? No. La fe en Jesús, hermano. Esto no se trata de fe en ninguna religión. Y no has negado, dice ¿qué? No dice, no has negado la fe cristiana. No, no has negado la fe en Jesús. Sí, porque hay iglesias, mi amado hermano, que creen que ya reemplazaron a Jesús. El apóstol de ellos lo llaman Jesús, el representante. ¿En serio?
Solo porque tengo ética y no me gusta mencionar nombre. Como hombre carnal me sobran ganas. Si la gente bien ignorante, hermano, llega a su apóstol, ¡fum!, se apostran, lo adoran, le besan la mano. Y no estoy hablando solamente en la religión católica, estoy hablando iglesias cristianas. Iglesias cristianas, hermano. Esto no es el cristianismo verdadero, no es la fe en ningún hombre, no es la fe en su mamá, en su papá. Un verdadero hijo de Dios va a tener su fe pura, va a tener su fe centrada en Jesús. Por eso dice, no has negado mi nombre. Yo no represento el cristianismo, represento a Jesús. Hermano, porque hoy en el mundo hasta el diablo se llama cristiano. Usted dice a cualquier impío, y usted ama a Jesús. Ay, dice que yo amo a Diosito con todo mi corazón. Sí, en serio. Y anda haciendo las cosas del diablo. Sí. Eso pasa con el mundo. Confunde el querer con el amar. Confunde la amnesia con la magnesia. No sabe distinguir una cosa de la otra. Dice, pero retienes mi nombre. Pero retienes mi, ¿cómo se llama ese nombre? Jesús. Pero retienes, ¿se da cuenta? Eso no tiene nada que ver con religión. Eso tiene que ver con Jesús. ¿Usted cree que Jesús, cuando nos juzgue a todos nosotros, nos va a preguntar, oiga, ¿y usted qué religión es? No, hermano. Lo que le va a preguntar es, ¿obedeciste a mi palabra? ¿Obedeciste a mis mandamientos? ¿Seguiste mis pisadas, mi ejemplo que yo te dejé en la tierra hace 2000 años? ¿Amaste a tu prójimo como a ti mismo? ¿Perdonaste a aquel que te agravió? Pero retienes mi. ¿Sabe qué significa? Retienes todo lo que yo represento. El camino, la verdad, la justicia, la integridad, la honestidad, la santidad, la obediencia, la fidelidad. Has guardado todo lo que yo soy y represento. ¿Usted cree que el diablo tiembla porque usted ponga una playera que atrás diga, yo amo a Jesús? ¿Usted cree que el diablo tiembla con eso? ¿Y usted cree que Jesús también se la va a creer? Él lo sabe todo. Él sabe quién es y quién aparenta. Hermano, estas palabras no son de Jacob Mirón. No malinterprete. Estas palabras son de Jesús. Él es el que aparece ahí. ¿De qué color están las letras? Rojas. Todas las letras rojas en la Biblia son palabras habladas por Jesús. Pero retienes mi nombre y no has negado, ¿qué dice? Wow. No has negado el evangelio, no has negado el nombre, no has negado la verdad. No has negado, mi amado hermano, la justicia de Dios. En otras palabras, la valentía de la fe de estos cristianos en la iglesia de Pérgamo era real. No sé si alguien me está escuchando. Retuvo el nombre de Jesús. ¿Por qué razón? Cuando fueron probados, arriesgaron su vida, pero se quedaron con Jesús. Y cuando les cuestionaron así con autoridad, ¿y usted profesa la fe cristiana? ¿Profesa el nombre de Jesús? Hasta la muerte. No negaron, ¿qué? La fe en Jesucristo. Y a su nombre.
Mire, los cristianos de hoy ni persecución tienen, y cuando van a un restaurante están viendo por su lado a ver si no hay alguien conocido para a ver si deciden orar o no orar. Para más el religioso se atreve a persinarse, hermano, que yo ni entiendo qué significa eso. Y usted que tiene palabras vivas del Espíritu adentro, le da pena, le da vergüenza, niega la fe, niega el nombre del Señor. Y las palabras del Espíritu tienen poder y autoridad. Que cuando usted dice, Señor, santificado sea tu nombre, y esta comida, Señor, es purificada ahora, es santificada, esa comida así será. Y aunque a otro le caiga mal, a usted no le va a caer mal. Y aunque otros se enfermen, usted no se va a enfermar. Yo lo descubrí todos mis años predicando afuera en las montañas, comiendo comida, hermano, y agua. Habían vasos que sacaban de agua del pozo, donde usted prácticamente podía mirar las amebitas nadando ahí en el agua. Pero cuando oras a Dios con una fe, no en ti, no en lo que tú profesas, una fe genuina en aquel que es poderoso, aquel que es alfa y omega, aquel que vive por los siglos, aquel Dios indestructible, una fe viva en ese Dios. Y nunca en esos años yo supe lo que era padecer dolores de estómago, dolores de cabeza. Hay gente que en una papita se come y ya está mal del estómago. Y va a la hora que sea, comilla, y lo que sea, y con lo que sea, igual. Porque no hay cosa más linda que en medio de la prueba, circunstancia, adversidad, retener, mantener, guardar esa fe, creer en ese Dios todopoderoso, ese Dios. Y a su nombre. Yo no sé si usted está gozando como estoy gozando. Digo que he disfrutado como nunca estas enseñanzas de la palabra del Señor. Quiere decir que la fe de este pueblo de Dios en Pérgamo, la valentía de su fe era evidente, era real. ¿Cuántos tienen oídos? Imagínense cuando el jefe controla, ¿cómo se dice? No controla, sino confronta a una persona. ¿Y a poco tú eres cristiano? No, hombre, yo voy ahí nada más para que mi esposa no diga nada. Esas personas ya negaron a aquel que dio la vida por ellos. Ya negaron a aquel que fue fiel por ellos y para ellos. Yo con mucho orgullo y mucho honor diría, por supuesto que sí. Y aún así, si esto arriesgo a que pierda mi trabajo, sé que aquel que está ahí arriba no me va a dejar, no me va a abandonar. Y es su nombre. Mire, ser verdadero hijo de Dios es algo personal. Diga conmigo, es algo personal. Porque ¿qué dijo Jesús? No has negado mi nombre. Tú y yo nada más. Jesús así lo toma, una relación personal entre tú y Él y tú. No has negado mi nombre, no has negado ¿qué? Mi fe, es algo personal. Ser un hijo de Dios es algo personal con Jesús. Así lo ve Dios, no sé cómo usted lo ve. Usted piensa que Dios es un Dios que nos olvida, un Dios que nos abandona. No, Él está pendiente ahí. La única manera que usted no lo siente es porque Él es espíritu. Por eso que usted tiene que creerlo en fe y por fe nada más. Los almáticos se quedan a la mitad del camino. Los espirituales, a pesar de la prueba, el fuego, lo que sea, seguirán creyendo, permanecerán, quedarán parados como la palmera en medio de los vientos. Un día dijo alguien, yo me voy de la iglesia de Luz de las Naciones porque no siento nada. Digo, yo no vivo por lo que siento, yo vivo por lo que creo.
Vivo por lo que oigo y por lo que oigo recibo tanta fe y eso es lo que creo. Que la fe viene por el oír y el oír, ¿qué dice? Por la palabra de Dios. Los sentimientos son tan frágiles. Una persona que dirige su vida con sentimientos se va a quebrar la cabeza una y otra vez. Pero dirija su vida por la verdad y solamente la verdad. Y deje a un lado sus sentimientos, mi amado hermano. Los sentimientos, ¿sabe para qué Dios nos los dio? Para disfrutar como resultado lo que tú haces en genuinidad, integridad y en verdad en Dios. Pero el problema es que le hemos dado vuelta a la moneda a nosotros. Y usamos los sentimientos como la esencia y promotor o director de nuestra vida. Y no es así. Ese es el problema. Por eso muchos fracasan y les pasa como la canción que escuchaba todos los días en el autobús. Y se tropezó de nuevo con la misma piedra. Por más que me tapara los oídos, hermano, esa cosa entraba ahí. Y esa gente lo escuchó 1000 veces esa canción y todavía se siguen con la misma piedra. Y ahí la ven y se tropiezan como quiera. Es triste. Es triste. Pero esta iglesia dice que a pesar de todo, no había negado su fe y no había negado ¿qué? Su nombre. Vamos a seguir leyendo. Ni aún en los días en que Antipas sea un hombre de Dios, que era miembro, puede ser que hubiera sido miembro o líder de esa iglesia. Pienso que fue líder. Para ser muerto delante de la iglesia, tenía que ser un líder de la iglesia. Porque regularmente cuando hay una persecución, ¿a quién matan primero? Al líder. Ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, oiga bien, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Ya ve, ellos lo vieron cuando lo mataron. ¿Dónde mora quién? Satanás. 2 veces confirma Jesús que ahí era donde vivía quién. En la segunda parte dice donde vive. En la primera parte dice donde tiene el trono Satanás. El que tenga oídos para oír. Oiga, con sus propios ojos vieron cómo uno de sus líderes fue muerto por ser testigo de quién. No como los testigos de Jehová de esta tierra. Testigo del Señor. ¿Testigo de quién? Sí, yo tuve compañeros de trabajo testigos de Jehová, hermano, que no tenían nada de testigo de Jehová. Al salir de trabajo se iban a la borrachera. ¿Testigos de qué son? Si Dios nos ha llamado a ser luz, no tinieblas. Dios nos ha llamado a cambiar el mundo, no a que el mundo nos cambie a nosotros. Jesús entró a una boda para manifestar su poder y darle a entender, yo soy el quien soy. No fue ahí, mi amado hermano, a emborracharse con la gente. Y a su nombre. La historia dice que este líder de esta iglesia, Antipas, fue quemado vivo sobre un toro de bronce. Se sabe que esos toros de bronce los usaban las religiones paganas como símbolo de adoración. Y así murió este líder de esta iglesia, como aparentemente una burla de las religiones paganas. Así murió vivo sobre este buey, este líder de esta iglesia llamado Antipas. Montado sobre ese buey lo quemaron vivo. Así murió, burlado entre la gente, pero ¿quién lo reconoció como testigo fiel? ¿Quién lo reconoció como testigo fiel? ¿Quién lo reconoció como testigo fiel? Y hay de aquellos que lo quemaron en el juicio final.
Ay de aquellos que se burlaron de Antipas por el nombre de Jesús. Si los signos nacionales de mi país dan como una amenaza, dice: ay de aquel que con ciega locura se atreva a pisotear nuestra nación. Imagínese Jesús. Dice: ay de aquel que pisoteare la sangre del Señor. En otra ocasión Jesús dijo: ay de aquel que sea tropiezo para uno de mis pequeñitos. Mejor fuese mejor ponerse una piedra y ¿qué? Y lanzarse al mar. Después le explico más profundamente qué significa eso. Pero así vieron esta iglesia morir a uno de sus líderes, llamado Antipas. Vamos al 14. Aquí se acabó lo bonito, ¿verdad? Amén. Se acabó lo bonito. Viene la reprensión, viene la corrección, viene el llamado de alerta. No sé si alguien me está escuchando. Por eso yo digo, hermano, cuánto porcentaje de iglesias engañadas en el mundo solo predican palabra chula, bonita. Ay, ay, ay. Serás campeón, serás el mejor, serás cabeza y no cola. Solo palabras que inflan y hermosean. Y les hacen creer que es palabra del Señor. Porque así dice el Señor: llegarás a las naciones, predicarás, serás profeta. Todo el mundo le dice que es profeta a las naciones. A nadie le dice: y serás siervo del Señor, te negarás a ti mismo, te sacrificarás y vivirás como Jesucristo en la cruz crucificado, para que vivas con Él eternamente. Y hasta aquí tu programa Luz a las Naciones. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición y de edificación a tu vida. Visítanos en el 1576 Chantilly Lane, Houston, Texas. Para mayores informes puedes comunicarte con nosotros al teléfono 281-971-2446.